nuevamente con nosotros en este precioso devocional, Unos Minutos con Dios. ¿Alguna vez has escuchado la palabra circuncisión? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el pueblo judío? ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Y por qué la Escritura nos exhorta a quitar el prepucio de nuestro corazón? De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Como les decía, para Dios es importante la circuncisión. Es por eso que constantemente nos habla a través de la palabra que nosotros tenemos la responsabilidad de presentarnos delante del Señor para que Él haga una circuncisión de manera que nosotros podamos caminar en libertad, esa libertad en la cual Jesús nos promete que nosotros podemos andar. Quiero ir a la Escritura en donde nos registra en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 4, en donde estaremos hablando acerca de lo que Dios verdaderamente está solicitando a todo aquel que se acerca a Él. La Escritura nos dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Estaré leyendo también Colosenses capítulo 2 versículo 11, que nos dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías está hablando de parte de Dios, exhortando a su pueblo para que quiten el prepucio de su corazón. Ellos tenían una ceremonia muy especial que en determinados días después de nacido un judío, siendo varón, tendría que ser quitado de su miembro, de su parte varonil, lo que era la piel que excedía su miembro. A esto se le llama circuncisión. Y es por esa razón que el pueblo se había acostumbrado a llevar simplemente una ceremonia o un ritual, pero no estaba guardando lo que verdaderamente Dios estaba demandando para que pudieran ser un pueblo en el cual Él se manifestara de manera gloriosa. El pueblo se había rebelado, el pueblo había adquirido costumbres, cultura, de manera que ya no era el mismo pueblo. Ya se había corrompido y la perversidad que había llegado a su corazón los había puesto en una situación complicada y difícil. El profeta Jeremías está hablando de una manera tan radical en donde, a pesar de que era en el Antiguo Testamento, Dios estaba advirtiendo y les estaba invitando, exhortándoles a que quitaran el prepucio de su corazón, es decir, todas aquellas cosas que estaban puestas de más y que les estorbaban para poder tener una relación real con el Dios que los había sacado de Egipto. De igual manera, a nosotros que no somos judíos, Dios nos demanda, y observen cómo Colosenses 2:11 nos dice que a partir de que nacemos de nuevo, Jesús hizo una operación en nosotros, quitó el prepucio de nuestro corazón, es decir, un prepucio espiritual, algo que está empañando, algo que está afectando nuestra relación con Él. Pero ¿por qué la insistencia de Dios a que nosotros nos quitemos un prepucio que no podemos ver? A lo largo de nuestro caminar nosotros podemos ver que nuestra vida ha sido cambiada y constantemente se enfrenta a situaciones muy complicadas en donde vamos adquiriendo en nuestro cuerpo cosas que verdaderamente no nos ayudan, no cooperan. Y es por esa razón que nos vamos llenando y vamos poniendo por encima capas, las cuales nos impiden ver la realidad de Dios. Nos impiden poder ser guiados bajo la dirección del Espíritu Santo y muchas veces nos molestamos pensando que estamos bien, cuando en realidad hay cosas que están empañando la claridad de la voz del Espíritu Santo a nuestros oídos. Lo primero es que Dios nos demanda, Dios nos ordena a quitar el prepucio que está en nuestro corazón.
Al hacer la circuncisión espiritual, Dios está arrancando por completo todas aquellas cosas que no están sumando para que seamos verdaderos embajadores del reino de los cielos. Observemos que todo aquel que se ha acercado a Él ha sido circuncidado del corazón. Todo aquel que ha tenido un encuentro real con el dador de la vida, Dios viene y rompe sus cadenas, rompe sus ligaduras, rompe con todas las maldiciones generacionales que venían encima de esta persona y dentro de esta persona, a tal grado de que lo hace una nueva criatura. Esto desde el momento en que nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor. ¿A qué llamará Dios prepucio en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está viendo, que nos está afectando para que nosotros no podamos caminar en la asignación, el propósito y en nuestro llamado? Colosenses 3:5 nos da una respuesta. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Esto me lleva a entender que hay cosas que están dentro de mí que son peligrosas, que llegado el momento, si nosotros no estamos direccionados por la palabra, por la oración, por el Espíritu Santo, entonces correremos peligro de que esa salvación que un día obtuvimos al confesar a Jesús, la podamos poner en riesgo. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Por qué muchas veces somos vencidos tan fácilmente? Bueno, la respuesta tal vez tú la tengas ahí. Efectivamente, hay un prepucio que está encima de nuestro corazón que está tapando o está bloqueando el que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza completa para poder tener la valentía de renunciar a aquellas cosas que nos están manchando, que nos están afectando y que nos están dominando en cierta forma. El apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos capítulo 7 y dice él, me imagino que lo decía con todo su corazón en la mano y con lágrimas, hay otro poder que está dentro de mí. ¡Wow! Esto es sorprendente cuando el apóstol Pablo dice, hay otro poder que está dentro de mí. ¿Y por qué se refiere a otro poder? Porque el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Pablo nos manifiesta que hay otro poder. Ese poder está en guerra en nuestra mente. Y es por eso que yo insisto que cada vez que nosotros estemos alimentando nuestra mente con cosas buenas, del corazón van a salir cosas buenas. Si alimentamos nuestra mente con cosas perversas y malas, de nuestro corazón van a salir cosas malas. Me gustó mucho un pensamiento que dije hace unos días en devocionales anteriores. La mente es la que guarda la entrada y decide qué parte de usted va a dominar. ¿No crees que es importante? Nosotros decidimos a qué le vamos a dar acceso, a qué le vamos a dar entrada. Y a eso que le demos entrada va a dominar nuestras acciones, nuestras decisiones. Por lo cual, me hago otra pregunta. Entonces, si yo tengo un prepucio en mi corazón, ¿qué es lo que está haciendo en mí? ¿Qué es lo que en realidad está afectando? Cuando una persona no permite que el Espíritu Santo venga y corte con ese prepucio, esa persona está llena de ataduras. Las ataduras, por obvia razón, nos inmoviliza para que nosotros no podamos caminar en el propósito de Dios. Juan 8, 32 y 36 nos dice claramente, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Colosenses 2:11 nos está diciendo que desde el momento en que nacemos de nuevo, Jesús vino y circuncidó, es decir, quitó el prepucio. Pero aquí hay un problema. Durante nuestro caminar, estamos permitiendo que esa piel vuelva a regenerarse.
También otra de las cosas que hace el tener un prepucio en nuestro corazón es de que éste nos lleva a una esclavitud. Pablo lo dice claramente también en el capítulo 7, versículo 25. Él nos dice, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Observas? A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, somos esclavos del pecado. La Biblia insiste en que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Tenemos que hacer morir al viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, una naturaleza que está corrompida por el pecado, por la maldad, por la perversión y que nos impide poder ver las verdaderas bendiciones de Dios para nuestras vidas. Mira cómo Pablo habla nuevamente en la carta a los Colosenses en el versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Observemos que aquí el apóstol Pablo dice, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Es decir, que al momento de que nosotros recibimos a Jesús, esa naturaleza pecaminosa se nos quita. Es decir, el prepucio se arranca para que nosotros podamos tener libre acceso con el Padre. Otra de las cosas que ocasiona el tener un prepucio en nuestro corazón es que este nos lleva a prisiones, nos lleva a regiones de cautividad en donde nuestra mente es presa, en donde nuestro corazón es endurecido. Quiero llevarte a Deuteronomio 10:16, que nos dice claramente, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hablando de las prisiones en donde el enemigo nos lleva, acerca de esto nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos autoridad. El Espíritu Santo viene para que nosotros hagamos la contraparte. Y el profeta Isaías en el capítulo 61 habla claramente acerca de esto y nos dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Observas que claramente la Escritura me dice que ahora nosotros somos portadores de buenas noticias, que ahora nosotros tenemos esa autoridad para poder sacar de prisiones, de regiones de cautividad, a todos aquellos que por alguna razón fueron esclavizados y hoy están detenidos y no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque hay un prepucio en su corazón que no les permite ver con claridad que Jesús ya rompió sus cadenas. Pero ¿qué pasará con aquellos cristianos que han nacido de nuevo, que han experimentado las bendiciones y el favor y la gracia del Señor, si ellos deciden dejar que crezca ese prepucio y dejar que el prepucio que aún no ha sido arrancado se encuentre ahí en sus vidas? ¿Tendrá consecuencias? Por sentido común, tú y yo sabemos que sí hay repercusiones. Dios no puede tratar con una persona rebelde y necia. ¿Observan? Dios no puede tratar. ¿Por qué? Porque no hay una apertura para que Él pueda hablar y Él pueda decir cómo nosotros tenemos que conducirnos. Colosenses 3, versículos 7 al 9 nos dice algo importante. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En teoría, esto debería de suceder, pero tristemente vemos cristianos
en las iglesias que llegan con una gran indiferencia, llegan con cargas, llegan con situaciones tan complicadas, y el problema no es que lleguen con ello. Para eso es la iglesia, para eso está el altar. El problema es que ellos no se permiten una oportunidad de despojarse y de entregar esas cosas a aquel que los llamó, a aquel que les dio vida y les da aliento todos los días. Persisten en continuar y resolver las situaciones a su manera. Algo que debe quedar guardado en nuestros corazones es que todo aquel que permita que ese prepucio esté ahí en su corazón, llegado el momento, en ese momento estamos disfrutando del tiempo de la gracia y Dios nos da oportunidad tras oportunidad, pero llegará el momento en donde Dios no tendrá misericordia y en el día de su ira traerá juicio contra todos aquellos que han decidido rechazarle. Colosenses 3:6 nos lo dice. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Observas? Viene el enojo, viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habló de una u otra forma, pero nosotros no quisimos obedecer. Cuando una persona decide mantener o dejar ese prepucio porque piensa que no le estorba, entonces hay un problema delicado. Dios lo puede abandonar para que el mismo pecado que está en la persona realice el pago de acuerdo a sus actos. Hay consecuencias y Romanos capítulo 1 nos lo dice claramente. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 versículo 31 nos dice: ¿por qué habréis de morir, casa de Israel? Esta misma pregunta nos las hace el Señor a nosotros. ¿Por qué habréis de morir, pueblo mío? Nosotros debemos de tomar una decisión firme el día de hoy y arrancar por completo todas aquellas cosas que están impidiendo ver que verdaderamente los cielos están abiertos sobre nuestras vidas, pero que no los podemos ver por todo lo que hemos puesto encima de nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer entonces si hay una parte de mí que anhela caminar y hacer la voluntad del Señor? Lo primero que el Señor demanda es: quita el prepucio de tu corazón. Quita el prepucio, quita todo lo que estorba. Hebreos capítulo 12 nos dice claramente: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Todas aquellas cosas que están dentro de nosotros son un obstáculo para poder continuar. En mi libro Cara a Cara menciono todo esto y yo doy gracias a Dios por permitirme escribir. Sé que será un libro que te va a desafiar y va a bendecir tu vida. Sea lo que sea que tú estés atravesando, si te encuentras desalentado, desanimado, entiende, toda respuesta viene del Señor. El apóstol Pablo dice claramente en Romanos 7:25, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así es de que vemos que en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, si nosotros nos atrevemos a entregar nuestro prepucio y rendirnos por completo a aquel que nos llamó, entonces las respuestas las encontraremos en Jesús. Debo de tomar una decisión firme también acerca de a quién tengo que servir. Si yo voy a estar alimentando el pecado, si yo voy a hacerle caso al prepucio que está encima de mí, entonces eso se va a convertir en un Dios para mí. Pero si yo decido servir y rendir mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él será el Dios que me dé la libertad. ¿Qué decides tú? ¿A quién quieres servir? Es por eso que debemos de tomar la decisión y tener la valentía para poder llevar nuestra naturaleza caída a los pies de Jesús. De igual forma, debemos de estar conscientes que desde el momento en que tomemos esa decisión, nuestra responsabilidad será romper con toda alianza del pecado que nos esté atando, que nos esté esclavizando, que nos esté llevando a prisiones de cautividad. Y es por eso que necesitamos urgentemente romper toda alianza
que nos impiden correr libremente la carrera de la fe. Algo importante, una vez que el prepucio es cortado, Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar ahora nuevas vestiduras. ¿Cuáles son esas vestiduras que nos habla la Biblia? Veamos lo que nos dice Colosenses 3, versículos 12 en adelante. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Estas son las vestiduras de las cuales el Espíritu Santo nos está demandando que tenemos que portar, que tenemos que vestir siempre. Si nosotros portamos esas vestiduras, a medida que avancemos, nos encontraremos con algo que llama mucho mi atención. Cada vez que nos presentemos delante del Señor, mientras más constante sea, mientras más disciplinados seamos en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra, ¿qué crees? Efectivamente, nos pareceremos cada vez más a nuestro Señor. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Veamos Colosenses 3:10 lo que nos dice. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Increíble que nos parezcamos más a Él. Nosotros podemos ver que de niños nuestros superhéroes eran nuestros padres y queríamos parecernos a ellos. Y yo veo a mis hijos, veo a mi hija, a cualquiera de los tres que de pequeñitos ellos querían ser como su papá. Hoy pues la verdad no sé si quieren ser todavía, ¿verdad? Pero esto me lleva a poder meditar en la Escritura cuando el apóstol Pablo me dice que conforme conozcamos a nuestro Señor, cómo es Él, quién es Él, qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que le agrada de nosotros, qué es lo que no le agrada de nosotros, dice que entonces nuestra naturaleza, como va a ser hecha a un lado, ahora nuestra nueva naturaleza se va a ir reflejando cada vez más y más y se va a parecer a Él. Entonces, ¿qué es lo que está afectando tu vida? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Qué es lo que te tiene detenido? ¿Por qué cuando vas a la iglesia no levantas tus manos, no adoras, no meditas en el consejo, no reflexionas y no accionas en las cosas importantes en las cuales Dios quiere que tú verdaderamente pongas atención? Esto puede mostrarte señales de que algo no está bien. Te lo vuelvo a mencionar. Algo no está bien. Tal vez haya un prepucio en tu corazón y es necesario rendirlo delante de aquel doctor que puede venir y cortar de raíz para que nosotros podamos correr con ligereza, con valentía, con identidad nuestra carrera. Si este devocional bendijo tu vida, te agradecería que nos ayudes con un like. Que la gracia, el favor y la bondad de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, bendiga tu vida de una manera especial. Nos vemos en el siguiente devocional. Shalom. Bendiciones.